Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que provees. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y misericordioso. Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras. Amplía no solamente el conocimiento, pero el amor por las Escrituras, la pasión por conocerlas y la humildad para aplicarlas. Te pido, Señor Jesucristo, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy terminamos el segundo libro de Corintios de San Pablo, en el capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a verlos, y todo asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Ya se lo dije, y ahora que estoy lejos se lo repito como la segunda vez que estuve allá. Cuando vuelva a visitarlos no tendré piedad. Que lo sepan tanto los que vivieron en pecado como los demás. Así podrán comprobar que Cristo habla por mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que más bien actúa con poder. Si bien su debilidad lo llevó a la cruz, ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros compartimos su debilidad, pero viviremos con Él por el poder de Dios para ustedes. Examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Y qué si la prueba les sale contraria? Ojalá que vean cómo nosotros la superamos. Pedimos a Dios que no hagan mal alguno, no para quedar bien nosotros, sino por ustedes, para que hagan el bien aunque quedemos mal nosotros, pues no tenemos poder alguno contra la verdad, sino solo a favor de ella. Y nos alegramos cada vez que nos sentimos débiles y ustedes fuertes. Y pedimos a Dios que ustedes lleguen a la perfección. Todo esto se lo digo desde lejos, para no tener que mostrarme duro entre ustedes con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol enviado, no por los hombres ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de transversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos y un ángel del cielo viniese
a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradecer a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, a aquel que me había recogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe y trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por mí. Gálatas capítulo 2. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el evangelio les llegara toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me había concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido que cumplir. Tiempo después, cuando Cefas llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse, y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego, y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta simulación. Cuando advertí que no andaba derecho según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, pertenecemos a esos pueblos pecadores,
No pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso, hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo, y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Si al buscar en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados, Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser. Pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, primero que nada vemos cómo San Pablo empieza a despedirse de los Gálatas, empieza a terminar su carta. Entonces dice, voy a hacer unas highlights por el tiempo, me voy a ir más rápido, pero dice, versículo 3, capítulo 13, así podrán comprobar que Cristo habla por mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino más bien actúa con poder. Después el versículo 10, todo esto se lo digo desde lejos, para no tener que mostrarme duro con ustedes, con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Entonces, mis hermanos, vemos cómo Pablo no era un debilucho como quieren predicar ahora muchos dentro de la Iglesia Católica, incluso líderes, que tienen miedo a hablar con la verdad. Solamente hablan bien suavecito, bien diluido, incluimos a todos y a nadie excluimos. Y todo mundo es bienvenido, aunque no cambien, pero todos caminamos cantando Kumbaya de la mano. No sabemos hacia qué dirección, pero todos caminamos juntos. Lo importante es que caminamos juntos. Y no, mis hermanos, ese evangelio no es bíblico. El evangelio bíblico es que es firme en contra del pecado, y el pecado lo llama pecado, y lo justo lo llama justo. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Punto. No anda con confusiones. ¿Quién soy yo para juzgar? No. Es pecado. Punto. ¿Recibimos a todos? Sí, recibimos a todos, pero con un camino a la conversión, no nomás por recibir la gente. Entonces, ese evangelio diluido que ha empezado a influir cada vez más en un nombre de una misericordia que bíblicamente no lo encontramos, nunca se ha predicado en la iglesia y no existe en ningún documento de la iglesia. Esto es algo moderno, algo nuevo. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que debería de ser bien específico y claro, porque muy fácilmente la gente confunde. Hablaba yo con un sacerdote hace unos días y hablábamos de este tema y decía, pero es que hay el padre Luis Toro dice que no le gusta. Y decía, es que esa no es la evangelización que lleva la iglesia. Ahora lleva otra evangelización. Y pues yo, por no seguir alegando, pero yo pensaba en mi mente, ¿y de qué ha servido esa evangelización? Miren la confusión que hay. Esa nueva evangelización que están haciendo nomás está confundiendo a la gente. ¿De qué ha servido? No ha servido de nada. Toda esa misericordia que no implica una conversión, todo ese amor que no implica un cambio de vida, un compromiso con Cristo, ¿de qué ha servido? Sino nomás para confundir. Yo le decía, Padre, es que ustedes no ven lo que nosotros vemos. Hay ateos que nunca se han acercado a la iglesia, pero por los comentarios que se han dicho, y en este caso del Papa, y yo sé que él no lo ha hecho con mala intención, pero, por ejemplo, cuando decía que los homosexuales deberían de tener derechos civiles, a un ateo o una persona que no está cerca de la iglesia, pregúntale, y ellos están seguros que el Papa acepta a los homosexuales, que la iglesia ya acepta a los homosexuales. Entonces, sí hay que hablar de misericordia, sí hay que hablar de amor, pero con claridad. Lo que es malo y lo que es bueno es bueno. Y Pablo así era. Y en la Biblia, toda la Biblia, así la vamos a encontrar. Y todos los documentos de la iglesia, por 2000 años, así los vamos a encontrar.
hablando del amor de Dios, sí, hablando de la misericordia de Dios, sí, pero bien clara. ¿Qué es el amor y qué es la misericordia? Y el amor es libertad en hacer la voluntad de Dios. Punto. Libertad en hacer la voluntad de Dios. La misericordia es un corazón arrepentido y contrito. El Señor no lo rechaza. Pero no es que lo que ahora la gente dice, Dios buscará la manera de salvarte. No, eso no es bíblico. Eso nunca ha estado en la doctrina de la iglesia. Ahora últimamente se está escuchando todo eso, pero no existe un documento antes de este papado que hable de esa manera del amor, de la misericordia. Vuelvo a lo mismo, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que el Papa está mal, no. Lo que estoy diciendo es que solamente basta que se hable más claro de lo que es la misericordia y el amor. Que no anden de ambigüedades buscando no ofender a nadie. No, que se hable como Pablo hablaba, con poder, fuerte en el poder de Dios. Porque el Evangelio de Dios, cuando se diluye, es falta de misericordia. Cuando yo tengo miedo a decir la verdad del Evangelio por miedo a que alguien se ofenda, yo estoy ofendiendo la dignidad de esa persona, porque estoy diciendo que esa persona no es suficientemente capaz de aceptar la doctrina como es. Y como no es capaz de aceptarla, entonces se la diluyo para que no se ofenda. Eso es crueldad, eso no es misericordia. La misericordia de Dios no es así. San Pablo les dice en el versículo 5, inciso B, ¿están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Y qué si la prueba les sale la contraria? Y eso a mí me dio una bofetada, porque yo cuando se me vienen las pruebas, a veces pierdo mi control. Y dice, ojalá que vean cómo nosotros las superamos. ¿Y qué si te vienen las pruebas? No te caigas, no te tumbes, sé valiente. ¿Acaso no somos de Cristo? ¿Acaso no estamos seguros que Cristo está con nosotros? Entonces, ¿qué prueba te puede debilitar? Ay, pido oración porque tengo una operación y que todo salga bien. Ay, pido oración porque parece que tengo esta enfermedad y que todo salga bien. Mendigos de oración. Mis hermanos, mendigos de oración. Cuando la gente vive así pidiendo oración hasta porque se va a acostar y le duele un brazo. Ahora, no me malinterpreten otra vez. No es que sea malo pedir oración. Pero cuando te agarras un hábito que para todo pides oración, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Cuando todo te tumba y tienes miedo de cualquier cita del doctor, ahí hay un problema. Estás débil. Mejor ora más. En vez de pedir oración, ora tú dobla la rodilla. Yo también pido oración. Yo digo que no pido oración. Pero trato de ser muy prudente a quien pido oración. Porque en primer lugar, pedir oración no es para que todo salga bien. Ese es el primer error. Pedir oración es para que lo que estemos viviendo nos ayude a alcanzar la santidad. Y dice, al último dice en el versículo 11, finalmente hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y miren, para que vean lo que les decía del amor de Dios. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. ¿Cómo le tenemos que hacer para que esté con nosotros? Vivir alegres, seguir progresando en la fe, animándonos unos a otros y teniendo el mismo modo de sentir y viviendo en paz. Y solo así el Dios del amor, el amor de Dios, vivirá con nosotros. Pero mientras no, el amor no llega si nosotros no vivimos como Cristo manda, al menos que hagamos nuestra parte lo mejor que podamos. Después en Gálatas capítulo 1 se sorprende de cómo la gente prontamente se va con otro evangelio del cual no se les ha sido dado. Por 2000 años hemos tenido la misma doctrina en la Iglesia Católica y sin embargo fácilmente se van con personas que tergiversan el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ellos. Y dice, pues así sea un ángel que viene del cielo, si les trae otro evangelio diferente al que ya les dimos, maldito sea anatema. Pero eso dile a los evangelizadores modernos, ay no, ¿cómo no? Dios es amor, tenemos que ser comprensivos, todo mundo, hay que...
cada quien, y si eso les ayuda, cada quien, respetemos. Esa no es la evangelización que lleva la iglesia ahorita, ¿cómo crees? No, no, todos somos hijos de Dios, todos nos agarramos de la mano y cantamos Kumbaya juntos como hermanos y vamos hacia adelante. No, eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe que todo aquel que trae un evangelio distinto, maldito sea y anatema. Eso está escrito en la Biblia. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice que si una persona se le ha sido revelada por medio del Espíritu Santo que la Iglesia Católica es necesaria para la salvación y el tal no se convierte, el tal no puede salvarse. El tal no puede salvarse si se le ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿no se puede salvar porque no es católico? No, no se puede salvar porque está yendo en contra de su conciencia. Entendamos bien la doctrina de la iglesia y lo que dicen las escrituras y no nos dejaremos llevar por esta onda que está muy débil ahorita. Por querer incluir a todo el mundo, hemos diluido de tal manera que no lo dicen, pero abiertamente proclaman que prácticamente lo mismo cualquier religión, cuando no lo es. No lo es. Si tratan de agradar a los hombres, ya no serían siervos de Cristo. Mis hermanos, muchos han dejado de ser siervos de Cristo porque están intentando agradar a los hombres. Ahora, ¿quiénes han hecho eso? Eso yo no lo sé. Yo no hay manera de yo saberlo. Del único que yo puedo con certeza saber quién está haciendo eso es de mí, de nadie más. ¿Por qué? Porque yo no puedo leer el corazón. Yo no sé si lo hacen porque están tratando de agradar a la gente o lo hacen porque con un sincero corazón creen que de esa manera van a acercar a la gente a Dios. Eso yo no lo sé, por lo tanto yo no lo puedo juzgar. Por eso es que jamás me atrevería a juzgar al Papa o a cualquier otro obispo. Y yo, ¿quién soy? Yo no soy nadie para juzgar al Papa. Entonces, yo no puedo decir que lo están haciendo con mala intención, pero sí puedo ver que lo que está haciendo muchos no es bíblico, ni es doctrinal de la iglesia, porque no existen documentos de la iglesia. Eso sí lo puedo decir, y cualquiera lo puede decir con que conozca y tenga datos. Pero de ahí a que las intenciones que están haciendo son malas o con doble intención, eso no lo sabemos, eso solo Dios. Por eso es que nosotros no podemos juzgar. Pero una cosa es juzgar a la persona y otra cosa es juzgar los hechos que están haciendo. Eso sí los podemos juzgar y debemos de juzgarlos. Debemos discernir. Así sea quien sea, ya sea yo, ya sea un sacerdote, ya sea alguien de cualquier otra persona que es más que yo soy insignificante. Cualquiera, así sea el mismo Papa. Hay que discernir, ¿está en la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Está basado en lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años? ¿O la Biblia? Y si no, lo siento, pero está equivocado. Ahora, si el Papa nos habla en ex cátedra o en un dogma, entonces sí, lo que el Papa diga, punto. Y no hay discusión, lo creemos y nos sometemos. Pero así nomás en comentarios en una audiencia o en una entrevista, no, hay que investigar. Hay que ver qué es lo que enseña la iglesia y ya de ahí discernimos. Porque ahorita, mis hermanos, se los he dicho y lo vuelvo a repetir, no podemos confiar nomás porque es un sacerdote, un diácono, un teólogo. Ahora hay que conocer la doctrina de la Iglesia Católica, ahora más que nunca, porque llegan con otros evangelios, otras formas que no son bíblicas ni son doctrinales. Entonces tenemos que tener cuidado. En el versículo 11 dice del capítulo 1, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que les he evangelizado no es doctrina de hombres. Por lo tanto, no cambia. La doctrina es la misma hace 2000 años que la misma de hoy. Y si la están queriendo cambiar algunas personas, no viene de Dios. No viene de Dios. No se puede contradecir la Biblia. No se puede contradecir la doctrina de la iglesia. Ahora vemos cómo Pablo va con Pedro y se queda con él 15 días para ver si es que él lo que está enseñando es verdad. Y está en el capítulo 2, versículo 2, inciso C, dice, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. O sea que, ¿qué quiere decir aquí Pablo teológicamente? Que nosotros no podemos nomás ponernos a predicar como se nos pega la gana
y no verificar qué es lo que la iglesia enseña, porque si no estaremos haciendo un trabajo que no sirve, lo que están haciendo los protestantes. Aunque la iglesia de ahora tiene miedo de decirlo, pero así es. Pueden predicar todo lo que quieran, pero están predicando cosas que no son el evangelio verdadero. Por lo tanto, es trabajo que no sirve. No sirve. Pero ahora la iglesia moderna tiene miedo de ser clara. Mis hermanos, Pablo, la Biblia y la doctrina es firme y es clara. Santiago más adelante dirá, todo el que se ha salido de la iglesia es un anticristo. Pero no un anticristo como un demonio tampoco, no, simplemente que va en contra de la doctrina de Cristo. Tampoco malinterpretemos lo que quiere decir. Bueno, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.